Bien, chicos, se logra ver la pantalla? Interesante, del tercer mes al nacimiento, el feto y la placenta. Acá hay hartas preguntas que se pueden realizar y este es el que más nos interesa a nivel clínico. ¿Ya? A nivel quirúrgico, a nivel clínico, nos interesa más esto porque aquí se van a presentar varias enfermedades, entre otras causas. En el tercer mes, por ejemplo, cuando ya se está iniciando el tercer mes del nacimiento, hasta el nacimiento, el tercer mes del periodo fetal, vamos a ver nosotros que el nuevo ser ya va a estar sus órganos desarrollados. Ya van a estar ya desarrollados, organizados. ¿En qué lado van a estar sus órganos? Ya están sus órganos anatómicamente establecidos. ¿Listo? Entonces, vamos a partir directamente, tercer mes al nacimiento. ¿Listo? El desarrollo del feto. Vamos a hablar aquí un tema, este tema tan interesante, el desarrollo. ¿Cómo se desarrolla el feto en el tercer mes? Vamos a hablar primeramente que hay un periodo que se llama periodo fetal. Y hablamos al inicio que había un periodo embrionario, ¿se acuerdan, no? El periodo embrionario, ¿de cuántas semanas, chicos? ¿Cuándo se inicia el periodo embrionario? A ver, chicos, ¿cuándo se inicia? ¿De a dónde inicia y a dónde termina el periodo embrionario? A ver, la anterior clase lo vimos, ayer. Tercera, cuarta, octava semana. Eso, muy bien, desde el periodo embrionario, y es pregunta de examen, se inicia desde la tercera hasta la octava semana. ¿Ya? Hasta ahí llega el periodo embrionario. Ahora, ¿cuándo inicia el periodo fetal? El periodo fetal viene después del periodo embrionario, que comprende desde la novena semana hasta el nacimiento. Bien, pregunta de examen, eso no se olviden. Yo les voy a preguntar cuál es la diferencia de un periodo embrionario o cuánto dura un periodo embrionario y cuánto dura el periodo fetal. Ustedes me van a decir el periodo embrionario auxiliar o en la pregunta de examen en teoría también. Es de rellenar. El periodo embrionario inicia desde la tercera semana del desarrollo hasta la octava. Y el periodo fetal, donde ya se les considera feto, periodo fetal, está comprendido entre la novena semana hasta el nacimiento, o sea, desde el tercer mes, por eso, al nacimiento. Los dos pueden decir. Está considerada desde el tercer mes hasta el nacimiento, o directamente dicen desde la novena semana hasta el nacimiento. Mejor si lo dicen de esta manera en su examen. ¿Ya? Entonces, no se olviden, periodo fetal, cuando ya es considerado feto, el nuevo ser, se le dice, tiene límite desde la novena semana hasta el nacimiento, hasta que nace el nuevo ser. ¿Listo? Ahora, el periodo embrionario es de la tercera hasta la octava semana. Eso de aquí quiero que ustedes vean muy bien. ¿Listo? Ahora, en el primer periodo fetal podemos usar dos medidas muy comunes. Para medir al feto, para medir cuánto es su peso y en qué semana se encuentra. Por ejemplo, vamos a usar dos medidas aquí importantísimas. La longitud cefalocaudal, que así se abrevia, longitud cefalocaudal, ¿ya? Las medidas que vamos a usar para ver en qué etapa del desarrollo está, en qué semana y cuánto es su peso. Aquí está una tablita que igual les pregunté de examen. Entonces, si yo les pregunto cuáles son las medidas que se usan para ver la semana y el peso del feto. ¿Cuáles son las dos medidas que se usan? El primero, ¿cuál es? La longitud cefalocaudal y el otro, ¿cuál es? La longitud vértice talón. ¿Ya? A ver aquí si me dejo entender, vamos a ver esta imagen. Mire, de la porción caudal, digámosle, desde la porción caudal, desde su traserito, digamos, del bebé, del feto, desde aquí hasta el vértice de su cráneo se llama longitud cefalocaudal, de arriba para abajo. ¿Ya? Y la longitud vértice talón es del vértice del cráneo hasta el talón. ¿Ya? Esas dos medidas entonces usamos en el periodo fetal. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuáles son las dos medidas que se utilizan en el periodo fetal para ver la semana en que se encuentra el nuevo ser y el peso del feto? ¿Cuáles son esas dos medidas, chicos?
La longitud cefalocaudal y la longitud vértice talón. Eso, por favor, eso anoten, ¿ya? Anoten bien eso, porque ustedes cuando vayan a avanzar pediatría, ya en la materia que les va a tocar ya en quinto año, van a avanzar estos temas de aquí, esto longitud cefalocaudal, longitud vértice talón. ¿Listo? Entonces anoten porque eso les va a servir también en el internado. La longitud cefalocaudal y la longitud vértice talón, ¿ya? Entonces, si yo les pregunto, ¿de dónde a dónde va la longitud vértice talón, chicos? ¿De dónde a dónde va? Desde el Vértice craneal hasta. hasta el talón. Muy bien. Esa es la longitud vértice talón que se usa en el periodo fetal. Se usa. Ojo, ¿cuándo se usa? Cuando el nuevo ser está en el periodo fetal. Cuando el feto ya está en ese periodo fetal. Ahí se usan estas dos medidas. Cefalocaudal y la medida vértice talón. ¿Listo? Esos dos anoten. Bien. Entonces, miren. Ya hemos visto aquí, miren cómo se ve. Ahí está un cuadrito de cómo se ve de cada semana. Esto estudienlo bien. Les pueden preguntar, pueden entrar en su examen. Aunque es más que todo memoria, más que toda esta parte. Pero aquí, miren. Se considera que el embarazo normalmente dura 280 días, o sea, 40 semanas aproximadamente. Desde el último día del periodo menstrual. ¿Ya? Desde ahí, desde el último día que menstruó, la paciente se cuenta 280 días. ¿Ya? Pero más exacto es cuando se cuenta desde que hubo la fecundación. Desde ahí podemos también, o sea, hay dos números. 280 días se puede contar, o sea, dura el embarazo, siempre y cuando nosotros contemos desde el último día del periodo menstrual. Normal que tiene cada mujercita, cada señorita, ¿no? Y más exactamente 266 días o 38 semanas tras la fecundación. Este es más exacto. Aunque normalmente le dicen, tu bebé va a nacer de aquí a 10 días, le dicen, pero en realidad nace de aquí a 20 días, digamos. O nace un poco antes o un poco después. Entonces, no es una medida exacta, pero la más confiable es esta, 266 días o 38 semanas. Es lo normal que debe durar el embarazo. ¿Ya? ¿Se entendió hasta aquí, chicos? Entonces, si yo les pregunto, ¿cuánto normalmente dura el embarazo cuando se toma en cuenta el periodo menstrual, el último periodo menstrual? ¿Cuánto normalmente tiene que durar? Muy bien, 280 días. Dijo, doctor, mi último día de la regla, tal día cayó. Así le va a decir al doctor. Ya, entonces desde ahí empiezo a contar 280 días y pum, van a hacer el bebé. Pero no es exacto, no es tan exacto. Puede ser 10 días después o 5 días antes, no es tan exacto, pero es cerca. Pero el más exacto es cuando se vio, cuando se ya fue planificado el tener el bebé fue planificado. Entonces, ya ahí se puede contar desde que sucedió la fecundación. Por ahí la paciente estaba en un periodo fértil y ya ustedes saben que el espermatozoide puede llegar hasta la trompa de falopio, hasta la región ampular de la trompa de falopio, de a 2 a 6 días puede llegar ahí a la trompa de falopio. ¿Listo? Para ocurrir la fecundación. Entonces, son variantes, o sea, son estadísticas, son días que no son exactos ya. Pero el más confiable, ¿cuál es? El de fecundación. Eso, desde contar desde la fecundación, 266 días o 38 semanas, contar desde ahí es el valor más exacto. ¿Listo? Así que yo les voy a preguntar estos dos y también preguntan en la teoría. ¿Ya? Yo les voy a preguntar esto de manera oral. Desde el último día de menstruación les voy a poner un caso. A ver, la paciente, su último día de menstruación fue el 15. A ver, cuenten 280 días, ahí va a ser el embarazo, el parto, el proceso del parto. O también puede contar desde el último, desde que se inició la fecundación, cuando el embarazo fue planeado en días fértiles. Ahí se puede contar desde el momento de la fecundación. 266 días. ¿Ya? Cuando es planificado. Y cuando no es planificado, pues contamos este de aquí, 280 días. Pero este es el más exacto. ¿Bien? Ahora, también se puede medir por estos valores de aquí. Longitud cefalocaudal también se puede medir en qué semana se encuentra. Mire, y ahí en las 266 días, que es la 38 semanas, se puede también ver según la longitud
cefalocaudal. Vean que la longitud cefalocaudal y la longitud vértice talón nos ayuda a definir el día exacto en que va a nacer el nuevo ser. ¿Listo? Ahora miren, esto también es importante, chicos. Miren. Horizontes del desarrollo durante la vida fetal. Esto es pregunta. En la séptima semana, ¿ya? En la séptima semana, que estamos hablando del segundo mes aproximadamente, aparecen las papilas gustativas, chicos. O sea, el nuevo ser ya adquiere esa capacidad de poder sentir los sabores. Desde la semana 10, desde la 10ª semana, entonces ya es ahí el periodo fetal, ¿no? El pacientito ya puede tener la capacidad de deglución, deglutir. ¿Sabían ustedes que el feto puede tragar líquido amniótico? Entonces, en la deglución empieza la 10ª semana. Los movimientos respiratorios de las 14 a las 16 semanas. Movimientos de succión a las 24 semanas. Se escuchan algunos sonidos, o sea, el propio bebé, el propio feto puede escuchar los sonidos a las 24 a 26 semanas. Y los ojos son sensibles a la luz a las 28 semanas. Por eso es importante que no salga prematuro el nuevo ser, ¿ya? Porque puede alterar sus pulmones o a nivel de sus ojos, a nivel visual, puede alterar su visión o puede alterar su desarrollo del sistema nervioso y de los pulmones. Entonces, ¿cuál es lo que nosotros primero tenemos que ver cuando un pacientito nace de manera prematura? O sea, antes de las 38 semanas. Digamos, nació antes de las 38 semanas. ¿Ya? Este pacientito se va a considerar prematuro porque nació antes. ¿Ya? Entonces, antes de lo establecido nació y tenemos que ver dos causas. Tenemos que revisar los pulmones del nuevo ser, del neonato, los pulmones tenemos que ver, porque a veces no se desarrollan bien cuando son de 7 mesinos o... Sí, cuando son 7 mesinos, a los 7 meses, no se desarrollan bien los pulmones, ¿ya? No se desarrollan bien los pulmones o no se desarrolla bien el sistema nervioso central, ¿ya? Entonces esos dos tenemos que evaluar. Los pulmones y el sistema nervioso central tenemos que evaluar cuando un paciente nace de manera prematura, o sea, 7 mesinos a los 7 meses, ¿ya? Una enfermedad muy común que tienen alteración en los pulmones se llama enfermedad de la membrana hialina, que eso ya es pregunta de residencia, ¿ya? Eso lo van a ver más adelante cuando en neonatología. Entonces, dudas que tengan de esto de aquí, a veces es memoria, chicos. Así que es importante. Tenemos que evaluar qué parte de mi cuerpo tenemos que evaluarlo a ese nuevo ser. ¿Qué parte de mi cuerpo, de su cuerpo del neonato tenemos que evaluar? Cuando nace prematuro o a los 7 meses. ¿Qué tenemos que evaluar, chicos? Los pulmones y el sistema nervioso central. Eso, muy bien, los pulmones y el sistema nervioso central. Tenemos que ver bien porque a veces no se desarrollan. Y yo he conocido pacientes que nacieron de manera prematura que tienen alteraciones en la concentración, tienen alteraciones en el aprendizaje, porque el sistema nervioso central no se desarrolla tan bien en los pacientes prematuros, ¿no? Tienen limitaciones. He visto así pacientes que han nacido de 7 mesinos o las 6.5 meses que tienen alteraciones en el lenguaje incluso, o tiene convulsiones, ¿ya? Crisis epilépticas. Entonces, hay casos así que aparecen cuando no se desarrollan de la manera suficiente. Y ahorita vamos a ver, que es pregunta también de examen, cuáles son los factores de prematuridad. Vamos a ver también esas causas, los factores que predisponen a que la paciente pueda tener un embarazo prematuro. ¿Listo? Dudas que tengan hasta aquí, preguntas que tengan, chicos, hasta aquí, dudas que tengan, yo lo vuelvo a repetir. Pregunten. Disculpe, ¿Sí? Dígame. ¿desde qué tiempo se puede considerar un bebé prematuro? Cuando nace antes de las 38 semanas, o sea, los 7 meses aproximadamente. ¿No? A los 7 meses aproximadamente ya se considera que es prematuro. ¿Ya? Ahora vamos a ver un poco más adelante cuándo es bajo peso al nacer o tiene mucho peso al nacer. Ya vamos a ver eso. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bien.
Entonces vamos a ir continuando. Que nazca antes de las 38 semanas ya es considerado prematuro, chicos. No se olviden, los 7 meses aproximadamente ya es considerado como prematuro el nuevo ser, ¿listo? Cambios mensuales, chicos, esto es muy importante. ¿Qué es lo que sucede durante los meses? Durante el tercer mes, cuarto mes, quinto mes. ¿Qué es lo que sucede? Ahorita vamos a ver eso. Los cambios mensuales. Al inicio del tercer mes del periodo fetal, la cabeza constituye aproximadamente la mitad de la longitud cefalocaudal. Miren esta imagen de aquí. Al inicio del tercer mes, miren. ¿Cuál es más grande? Miren, la cabeza es el mismo tamaño que el cuerpo, mire, casi en el mismo tamaño. Es más grande la cabeza, vean, ¿no? Ahora, en este periodo fetal, lo que le caracteriza al desarrollo del feto es que crece más su cuerpo que su cabeza. Ya, yo les voy a preguntar, ¿cuál es la principal característica que aparece en el tercer mes del periodo fetal? ¿Cuál es, a ver, o del embarazo, del tercer mes del embarazo? ¿Cuál es la principal característica, chicos? ¿Cuál es? Que la cabeza constituye la mitad de la longitud del encéfalo-caudal. Muy bien, de la longitud cefalocaudal. Y en adelante, ¿qué es lo que va a pasar con la cabeza? ¿Va a aumentar más su tamaño o va a disminuir? Disminuir. Disminuye, ¿ya? El crecimiento de la cabeza disminuye. ¿Y qué es lo que aumenta? El crecimiento del cuerpo. El crecimiento de los miembros superiores, el tronco y los miembros inferiores. Eso es lo que crece. Esa es entonces la principal característica aquí en el tercer mes hasta el nacimiento. La principal característica es que disminuye el crecimiento de la cabeza, porque al inicio, a la primera semana, empezaban a crecer mucho más la cabeza. Entonces, ¿qué pasa en el tercer mes? Al nacimiento. La principal característica es que deja de crecer la cabeza, disminuye el crecimiento y aumenta el crecimiento más del cuerpo. Miren, para que ya se vuelva como una postura de un niño, miren, ¿no? Ahí está, miren, de un bebé, que es más desarrollado su cuerpo y aquí su cabeza. Bien, entonces esa es la principal característica de este periodo fetal, que aumenta el desarrollo del cuerpo, el crecimiento del cuerpo y va disminuyendo la de la cabeza. ¿Entendió o no se entendió? ¿Entendió, chicos? Disculpe, dijo que la característica del tercer mes es que la cabeza tiene una mayor proporción, pero en ese mismo tercer mes deja de crecer la cabeza, ¿o cómo? Sí, va creciendo, pero no tanto como el cuerpo. El cuerpo va desarrollándose mucho más de largura y de anchura. Entonces es el tercer mes donde va finalizando el crecimiento de la cabeza para continuar con el del cuerpo. Así es. Ya. No crece tan rápido en la cabeza. Ya en el tercer mes va disminuyendo su crecimiento. No lo hace tan rápido como el del cuerpo. Sigue creciendo la cabeza, pero poco, digamos. Deja de crecer, como era antes. Entonces lo que más crece es el cuerpo. Y eso es lo que le caracteriza a este periodo. ¿Listo? Bien. Ahora miren, ¿cuáles son los cambios mensuales, chicos? Durante el tercer mes ya se observan los centros de osificación primario de los huesos largos y del cráneo. Ustedes saben que los centros de osificación primarios son los que se encargan de formarme los huesos largos y el cráneo. Ya vamos a ver eso en histología. ¿Ya? Entonces, desde el tercer mes ya se están observando los centros de osificación, o sea, desde la 12ª semana ya se observan, ¿ya? Los centros de osificación, o sea, ya se está formando más hueso. Bien, eso es lo importante. Y ya el pacientito a nivel de la 12ª semana empiezan los movimientos, ¿ya? Empieza a moverse el fetito. Ya empieza a moverse, solo que la madre no lo siente. Entonces, si yo les pregunto, ¿en qué mes aproximadamente empiezan los movimientos fetales reflejos, los movimientos musculares del feto? ¿En qué mes? A ver, chicos. ¿En el tercero? En el tercer mes, o pueden decir en la 12ª semana. ¿Ya? Entonces, no se olviden eso, que desde el tercer mes ya se empieza a mover el feto, pero no lo siente la mamá. ¿Cuándo lo siente la mamá? En el 5.º mes del periodo fetal. Ahí recién la mamá dice, ay, mira, pateo.
Entonces, si yo les pregunto, ¿cuándo la madre empieza, en qué mes la madre empieza a sentir los movimientos del feto? En el quinto mes. En el quinto mes. ¿Y cuándo el feto se empieza a mover pero no lo siente la mamá? En el ¿Cuándo? tercero. En el En el tercero o en tercer la mes. doceava semana. Muy bien. Esos dos sirve, cualquiera de los dos que me lo digan, suficiente, ¿ya? Doceava semana o en el tercer mes. ¿Listo? Entonces ya el pacientito, el fetito ya está empezando a moverse, pero la mamá no lo siente. Hay unos movimientos reflejos, ¿ya? Entonces, miren, recién al quinto mes la mamá ya va a sentir esos movimientos. Ay, mira, está pateando, a ver, escúchalo. Dice. Ahí recién, al quinto mes. Y desde la doceava semana, chicos, desde la doceava semana del tercer mes, ya se puede identificar el sexo del bebé, ya del feto, ya se va a saber cuál es cuál es el sexo del feto, si es masculino o si es femenino. A ver, alguien de longitud. Tercero, cuarto, quinto mes, el feto aumenta de longitud, o sea, crece de longitud, de largura, se hace más largo. Por eso la panza, incluso de la pancita de la mujer, se hace mucho más puntudo, más grande, rápidamente. Ya, tercero, cuarto, quinto mes. Pero en los últimos 2 meses, el feto desarrolla más peso. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuándo el feto gana más peso que talla? ¿Cuándo? En los últimos 2 meses. Eso, muy bien. En los últimos 2 meses del embarazo. ¿Ya? En los últimos 2 meses del embarazo, el feto empieza a ganar más peso. Pero en el tercero, cuarto, quinto mes, sexto mes, empieza a crecer de largura. ¿Se entendió o no se entendió? Primero el feto crece de largura y luego recién va a crecer de peso. Va a aumentar su peso. Primero que crece su talla y ahí es cuando la paciente puede sentir los movimientos del feto, además que se hace un poco más fuerte porque ya se está creando músculo. Ya en los últimos meses ya es más robusto, el feto más grueso, ya está ganando grasita, está ganando músculo. Aumenta su peso en los 2 últimos meses. Por eso es cuando ustedes van a ver 7 mesinos, cuando los fetos ya son 7 mesinos, son prematuros, ¿ya? Son flaquitos, delgaditos, van a ver ustedes. Pero cuando nace a los 9 meses, ya se ve más gordito, más robusto, ¿no? Entonces eso de ahí tienen que ustedes entender bien. Primero, los primeros, el tercer mes, cuarto mes, quinto mes, aumenta de longitud, de talla. Y ya los últimos 2 meses aumenta de peso. ¿Ya? Aquí está bien. Entonces, durante el tercer mes se observan los centros de osificación primarios de los huesos largos y del cráneo, a la vez que se desarrollan los genitales externos. Entonces, desde el tercer mes ya puedo yo decir si va a ser mujercita o si va a ser varón. ¿Ya? Entonces, durante el quinto mes ya la mamá puede sentir los movimientos del feto, cómo patea, bla, 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 va a estar pateando, ya lo va a sentir. ¿Por qué? ¿Por qué lo empieza a sentir los movimientos del feto la mamá? ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? Por la longitud. Eso, porque aumenta la longitud, la talla del feto empieza a alargarse más y solamente aumenta de peso en los últimos 2 meses del embarazo. ¿Listo? Antes que nazca. Antes del parto, 2 meses antes del parto, empieza a ganar más peso, más cuerpo. ¿Listo? Ahora miren, en el quinto mes está cubierto por un vello fino llamado lanugo, pregunta de examen. Cuando el bebecito se empieza ya a mover, en el quinto mes aproximadamente, tiene una bella, ¿cómo le puedo decir? Está cubierto por un vello fino, ¿ya? Que se llama el lanugo. Alrededor del quinto mes está cubierto el fetito por una estructura, una sustancia, un vello que se llama lanugo. Es igual, tienen que anotarlo. Ahora miren, durante el cuarto y quinto mes el feto se alarga rápidamente, mire, hasta unos 15 centímetros se colocará lo que les dije. Tercero, cuarto, quinto mes,
ya el feto se va a alargar rápidamente de longitud, de largura. Entre el sexto y séptimo mes, el feto tiene una longitud cefalocaudal aproximadamente de 25 centímetros y pesa alrededor de 1100 gramos, o sea, poquito. Vean ustedes que entre las 7 mesinos todavía no está ganando suficiente peso. ¿Cuánto es el peso normal que debería pesar un recién nacido? A ver, pregunta de examen. ¿Cuánto es el peso normal que tiene que pesar un recién nacido? A ver. 3,5 kilos. Ya, a ver, es un aproximado, es un intermedio. A ver. De 3 kilos a 3,400. No. A ver. En gramos háblenme, por favor. 3.000 a 3.400 gramos. Ese es un aproximado, es un intermedio. A ver. El promedio, y anótenlo bien, de peso después del nacimiento, ¿ya? De un recién nacido, el periodo del peso ideal tiene que ser de 2.500 a 4.000. Yo me acuerdo que nací con 3.500, me acuerdo que nací. O sea, todos tenemos nuestro peso de como cuando nacemos. Entonces, ¿cuánto es lo normal? De 2.500 a 4.000 es el peso ideal. Entre ese intervalo tiene que nacer el feto, ¿ya? El recién nacido tiene que fluctuar su peso entre 2.500 hasta 4.000. Yo les voy a preguntar eso en la práctica. No se olviden que les voy a preguntar en el examen oral. Entonces, anoten, por favor, todo eso que les va a entrar en su examen práctico. ¿Ya? Anótenlo. Muy bien, entonces, miren ¿y cómo ven esto? 1.100 gramos. ¿Está bien que esté pesando así? No. No. Está con bajo peso. Está con bajo peso. ¿Ya? Está con bajo peso. Se le dice bajo peso al nacer. Las iniciales que se llaman BPN, cuando es menor a 2.500. 2.500 gramos, menor a 2.500 gramos, ya se considera bajo peso al nacer. ¿Ya? Entonces, es importante que ustedes sepan cuánto es el peso ideal que tiene que nacer mi paciente. En el internado ustedes lo van a pesar al recién nacido, al neonato, y van a ver que tiene que pesar sí o sí entre 2.500 a 4.000. Incluso hay algunos que nacen con 5.000 o 4.500 nacen. ¿Ya? Ya, pero eso no pasa nada, no hay problema de eso. Bien, chicos, a ver. Si nace entre el mes 6 puntos, entre la mitad del sexto mes y el séptimo, tiene una probabilidad de supervivencia del 90%. Pero ¿cuáles son las complicaciones? Nosotros tenemos que revisar, les dije, 2 estructuras muy importantes cuando nacen a los 7 meses. ¿Cuáles son las estructuras del cuerpo que tengo que yo revisar como médico? Sistema respiratorio y sistema nervioso. Excelente. El sistema nervioso central y el sistema respiratorio tengo que yo valorarlo ese mismo rato. Esa es mi conducta como médico. Me traen ahí a un pacientito, a ustedes le traen un pacientito, mire doctor, a los 7 meses nació. Ya, háganle estudio para ver si no tiene una enfermedad de la membrana hialina en sus pulmones y también un estudio a nivel del sistema para ver su sistema nervioso. ¿Ya? Entonces ustedes hacen esa orden, piden esa orden para evaluar el sistema respiratorio y el sistema nervioso central. Por ahí no hay unas anomalías a nivel del desarrollo, por ahí hay unas anomalías a nivel cerebral, o por ahí tienen la enfermedad de la membrana hialina, por ejemplo, que es la más común en los prematuros. Ya cuando nacen a los 7 meses, antes de las 38 semanas, ya es considerado prematuro. ¿Listo? Entonces, no se olviden esos pasos. Como médicos tienen que revisar el sistema respiratorio y el sistema nervioso central. Tienen que revisar todo eso porque ambos se conectan. ¿Ya? Después de los 7 meses, ambos se conectan, ambos se desarrollan, pero como ya son los 6, como nació a los 6.5 o a los 7 meses, entonces va a haber una falta del desarrollo del pulmón y con el sistema nervioso, en relación al sistema nervioso. Entonces, ustedes tienen que revisar muy bien eso en los prematuros. Tema respiratorio y el sistema nervioso central. Lo vuelvo a repetir una y otra vez para que ustedes evalúen al prematuro, ¿ya? Al recién nacido que nació antes de las 38 semanas. Bien, entonces, ¿cuánto es el peso ideal
¿Cuánto es el peso ideal que tiene que tener un recién nacido? ¿Cuál es el intervalo? 2.500 gramos 4.000. a 4.000. Excelente, 2.500 a 4.000. Muy bien. ¿Listo? Vamos a continuar. A ver, faltaba esto, ¿no? Faltaba esto. Durante la sexta semana producen una protuberancia, una herniación que en el cordón umbilical. ¿Ya? En la sexta semana se produce una protuberancia, chicos, ¿ya? Una herniación antes de que entre el saco vitelino. Entonces, en el cordón umbilical a la sexta semana se desarrolla una tipo de herniación. Miren, aquí lo van a ver. ¿Dónde está? Aquí, miren. Una pequeña herniación de las asas intestinales. Pero ya recién a la 12ª semana, a las 12 semanas, o sea, el tercer mes, ya no tiene que haber esa herniación, ¿ya? Ya no tiene que haber esa herniación. ¿Sí? ¿Alguien tiene encendido su micrófono? Yo, perdón. Sí. Entonces, tienen ustedes que ver muy bien cuáles son las causas, chicos, de que nazca mi pacientito con bajo peso. A ver, ¿qué creen ustedes que va a favorecer que mi pacientito, que el neonato, que el recién nacido, salga con bajo peso, nazca con bajo peso? A ver, ¿qué ustedes creen que qué factores favorecen a que mi recién nacido tenga con bajo peso, nazca con bajo peso? La desnutrición de la madre. Muy bien, la desnutrición. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, chicos. Ya. La hipertensión, por ejemplo. Las enfermedades cardiovasculares. ¿Ya? Y la diabetes tienden a que nazca el recién nacido con bajo peso. ¿Ya? Entre otras infecciones, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ahora ven, durante el sexto mes, la piel del feto es rojiza y tiene un aspecto rugoso por falta de tejido conjuntivo subyacente. Vean que al sexto mes todavía no tiene grasita. Es bien finita su piel. Es rojiza. Pocas probabilidades de sobrevivir cuando si es que nace a los 7 meses, digo a los 6 meses. Ya a los 7 meses ya más o menos ya está como un poquito más fortachón ya, pero igual pesa muy poco el recién nacido. ¿Listo? ¿Dudas que tengan hasta aquí? Ah, y esto más. Una vez que al final de la vida intrauterina, o sea, al final del embarazo, cuando ya ocurrió el parto, el bebé, miren, el recién nacido, el neonato, miren, tiene una sustancia que me lo cubre, su cuero cabelludo, sus manos y gran parte de todo su cuerpito. ¿Cómo se llama esa sustancia que me cubre a todo el cuerpo del bebé? Vernis gaseoso. Eso, pregunta de examen. No se olviden entonces. El vernis gaseoso aparece al final de la vida intrauterina y el feto está cubierto por el vermis gaseoso. Miren como una telita de grasita, ¿no? Que me lo cubre tras que nace. Ustedes lo van a ver, miren. Cuando lo van a ver ustedes, cuando estén en el internado, en la parte de maternidad, lo van a ver cómo nace el recién nacido. Nace con una sustancia amarillenta, grasosa, en todo su cuerpo, que prevalece más aquí en la región craneal. Entonces eso se llama, el vermis gaseoso, como una grasita que tiene en todo su cuerpo. Es normal que nazca con eso. ¿Bien? Es normal. Si nace con eso, muy bien, ha nacido, digamos, de la mejor manera. ¿El dermis o el vermis? Vermis gaseoso, a ver, voy a tratar de llevar esto arriba, ya, ahí está, mire. Vermis gaseoso. Vermis gaseoso. Gracias. ¿Ya? Pregunta de examen, no se olviden hasta conmigo. Yo les voy a preguntar, en el recién nacido hay una sustancia que me lo cubre todo su cuerpo. ¿Cómo se llama? Vermis gaseoso. Muy bien, vermis gaseoso es como una grasita que me lo cubre. ¿Ya? Es como una grasita que me lo cubre. Es normal que tenga eso. Eso me quiere decir que está formando tejido conjuntivo.
¿ya? Me está formando grasita el bebé. Entonces, eso me quiere decir, es como tipo sebo. Entonces, está funcionando bien sus glándulas y está formándome grasa el bebé. Entonces, esa es una buena señal que se está desarrollando de la manera correcta. ¿Listo? Ahora, si es que no tiene este vermis gaseosa, obviamente el paciente es prematuro, ¿no? Bien, ahí está la herniación que desaparece. ¿A las cuántas semanas desaparece la herniación, chicos? Las hernias de las asas intestinales. ¿A las? 2. 6 semanas, no, 6 meses, 12. A ver. Al ¿A tercer los 12 mes. meses? Eso, al tercer mes o a la semana 12 del periodo fetal, desaparece la herniación de las asas intestinales aquí en su ombligo. Desaparece. Esta herniación desaparece a las 12 semanas. Al igualmente que el saco vitalino desaparece las 12 a la semana 12. ¿Ya? Bien, chicos. A ver. Miren, en el tercer mes, la longitud cefalocaudal, mire, la cabeza es mucho más grande que es del igual tamaño la cabeza que el cuerpo. En el tercer mes. En el sexto mes, la cabeza ocupa 1/3 de todo el cuerpo del feto, al sexto mes. Ya cuando su cuerpo corresponde a su cabeza. Esta es pregunta de examen, chicos. A mí me entró, me acuerdo, en el final entró esta pregunta de examen. Entonces no se olviden, cuando ya nace o el embrión está, el feto está al término, es cuando la cuarta parte de su cabeza, la cuarta parte de todo su cuerpo corresponde a la cabeza. Esa es la palabra correcta. La cuarta parte de todo su cuerpo está correspondida por la cabeza. Cuando están haciendo, o sea, se le dice cuando está a término, o sea, cuando está a los 9 meses, están haciendo. Ya en el sexto mes, la cabeza constituye la tercera parte del cuerpo. Y ese es en el sexto mes. Y en el tercer mes, la cabeza corresponde a la mitad de todo el cuerpo. ¿Listo? Eso de ahí, anótenlo bien, que va a ser pregunta de examen. ¿Cuándo, en qué mes la cabeza constituye la tercera parte del cuerpo? ¿Cuándo? ¿Qué mes? Tercer mes, sí. Sexto mes. La cabeza comprende la tercera parte de todo el cuerpo del feto. ¿Ya? ¿Y cuándo corresponde la cuarta parte de todo el cuerpo del feto? La cabeza. Cuando ya nace. En el momento del nacimiento o a término, ya está. 38 semanas. Ya está. Muy bien, a las 38 semanas ya la cabeza constituye la cuarta parte de todo el cuerpo. Bien, eso ahí no se olviden. Facilito está. Tercer mes, la mitad del cuerpo, de todo el cuerpo. Sexto mes, la tercera parte de todo el cuerpo. Y a término, la cuarta parte de todo el cuerpo. ¿Listo? Ya estuvo. Bien. Membranas fetales y placenta. Ahorita vamos a hablar ahora de las membranas fetales y la placenta. ¿Ya? ¿Qué es la placenta? ¿Cuál es su función principal de la placenta, chicos? La placenta, chicos, mira, aquí está el embrión, miren, ahí está. Ahí está el embrión, y todo esto aquí es la placenta. ¿Listo? Entonces, la placenta se encarga del intercambio gaseoso y el intercambio de nutrientes, chicos. Todo lo que la mamá coma va a ir directamente aquí al embrión. Todo lo que la mamá respire va a ir el oxígeno aquí al embrión. ¿Ya? Entonces, eso no se tienen que olvidar. ¿Ya? Entonces, la placenta esa es su función principal. Ahora, en el tercer mes, que estamos hablando ahorita, desde el tercer mes, ya el embrión necesita y la placenta necesitan otra calidad de nutrientes. Requieren sustancias de otra índole, ya de otros lugares. Necesita más nutrientes, en otras palabras. ¿Listo? Entonces, esto de aquí provoca que haya aquí unos cambios a nivel de la placenta. Provoca que haya unos cambios aquí a nivel de la placenta, porque necesita mayor nutriente, mayor nutrición,
y por ende va a haber mayores cambios aquí en la placenta para favorecer el crecimiento del embrión. ¿Listo? Cambios en el trofoblasto. Entonces, los cambios son los siguientes, chicos. Anoten. Primeramente, para ver los cambios en el trofoblasto, o sea, todo esto es aquí el trofoblasto. Todo lo que estoy subrayando es el trofoblasto. ¿Miren? El trofoblasto tiene un componente fetal, ¿ya? Un componente fetal. No se olviden, el trofoblasto tiene un componente fetal y un componente materno. A ver, el componente fetal está dado por, ¿ya? De la placenta, o sea, la placenta tiene dos componentes, componente fetal y un componente materno, ¿ya? Eso anoten. La placenta tiene dos componentes, un componente fetal, con F, y un componente materno, ¿ya? El componente fetal, ¿qué viene a ser? El trofoblasto y el mesodermo extraembrionario. Pregunta de examen. ¿Ya? Ese es el componente fetal, que es parte del feto. Mira, aquí está. Todo este de aquí es el trofoblasto, y este de aquí el mesodermo extraembrionario, donde va a estar la placa coriónica. Toda esta parte de aquí donde está rodeando, mira, el feto en la cavidad coriónica, es la placa coriónica. Todo lo que estoy dibujando aquí con mi puntero es la placa coriónica, que se encuentra en contacto con la cavidad coriónica. Toda esta es la cavidad coriónica. Ahora miren, ¿cuál es el componente materno, chicos? ¿Dónde está insertado el trofoblasto o el componente fetal? ¿Dónde se está insertando? Todo esto, ¿dónde se está insertando? En Endometrio. en el endometrio, y ese es el componente materno, ¿ya? Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es para visualizar los cambios, o en la placenta tiene dos componentes, ustedes me van a responder. La placenta tiene dos componentes, un componente materno y un componente fetal. El componente materno está dado por el endometrio del útero, ¿ya? Por el endometrio. Y el componente fetal está dado por el trofoblasto y está dado también por el mesodermo extraembrionario, que es también denominado placa coriónica. ¿Listo? Entonces el mesodermo extraembrionario también se denomina placa coriónica, y lo estoy dibujando aquí con mi puntero. Esta es la placa coriónica. Este de aquí es el trofoblasto. ¿Ya? Todo esto aquí es el trofoblasto. Y esto de aquí arriba es el endometrio, que rodea aquí al trofoblasto. Lo rodea, y ellos, esos dos componentes, tanto materno, que es el endometrio, y fetal, que es la placa coriónica y el trofoblasto, pertenecen a la placenta. ¿Se entendió o no se entendió? Entonces ustedes me van a explicar esto. La placenta está formada por dos componentes, fetal y materno. ¿Ya? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, se entendió. ¿Se entendió? ¿Dudas que tengan, chicos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O quieren que vuelva a repetir cómo está formado el componente fetal y cómo está formado el componente materno? El componente fetal viene del feto, del embrión, del que van a nacer. Todo esto aquí, miren, pertenece al componente fetal. Y lo de afuera pertenece al componente materno. Lo que rodea al trofoblasto, que pertenecen al componente materno. ¿Listo? Que es el endometrio de la primera capa del útero. Bien, esto les voy a preguntar también. Bien, las vellosidades. Vamos a hablar un poco de las vellosidades, ¿ya? Las vellosidades troncales o de enclajes. Se extienden desde la placa coriónica hasta el citotrofoblasto, ¿ya? A pasar de los meses aparecen las vellosidades libres. Miren. Ahí están las vellosidades, miren. Ahí están las vellosidades terciarias, ¿no? Hemos visto cómo están formadas las vellosidades terciarias, chicos. Aquí está, miren, una vellosidad terciaria. ¿Cómo está formada una vellosidad terciaria? Tiene el sincitio, un pedazo de mesodermo y los vasos. Tiene vaso sanguíneo. Muy bien, miren. Esta de aquí, ¿cómo se llama esta capa de aquí que yo estoy en mi puntero? Miren, ¿cómo se llama?
¿Cómo se llama esta parte de aquí donde yo estoy con mi puntero? Estoy dibujando con mis... Estoy señalando esta aquí. ¿Cómo se llama? Placa coriónica. Excelente, placa coriónica. ¿Ya? Ahorita vamos a ver cómo está formada la placa coriónica. Ahorita, esperen un rato. Entonces, todo este de aquí es el trofoblasto. ¿Ya? El trofoblasto. Y en su parte más interna que se relaciona con el embrión, se llama placa coriónica. ¿Ya? De la placa coriónica salen así como unos árboles, como unas vellosidades, se llaman las vellosidades troncales, que son vellosidades terciarias. Están compuestos por vasos sanguíneos, citotrofoblasto y sincitio trofoblasto, todo es verde. Sincitio trofoblasto. Son vellosidades terciarias. Esto entonces, ¿cómo se llaman? Vellosidades troncales, que nacen desde la placa coriónica y se extienden hacia afuera, hacia el lado materno se extiende. Ya hasta el citotrofoblasto se extiende. Esto aquí es el citotrofoblasto. ¿Ya? Hasta ahí se van extendiendo, miren, las vellosidades troncales. Al pasar de los meses aparecen las vellosidades libres. Después, mira, ahí están las vellosidades libres. ¿No? Las vellosidades libres. Bien, entonces esto de aquí no quiero que ustedes se olviden. ¿Cómo está formada una vellosidad? Mira, aquí está, miren. Cuarta semana del mesodermo, se dirige. Tanto, mire. Está en contacto directo con el sincitio. Amplificación le muestra la figura 8 tanto. Mira, ahí está. Sincitio trofoblasto, Ahora, al pasar de los días, chicos, esto es interesante. Al pasar los días, los meses desde el tercer mes, empieza a perderse el citotrofoblasto. Miren cómo aquí hay varios citotrofoblastos y aquí, miren, se empieza a perder. Y solamente se compone de una sola barrera formada por el sincitio trofoblasto y el endotelio de los capilares. Entonces, ahí ya estamos hablando de que solamente se va desperdiciando. Miren, en esta parte de aquí, por ejemplo, ya no hay citotrofoblasto. Más que todo hay sincitio y el endotelio, que están delimitando la barrera placentaria. ¿Listo? ¿Se entendió hasta aquí o tiene alguna pregunta? La barrera está formada por el sincitio y el endotelio. Al pasar ya los meses, los días, solamente va a estar delimitada por el sincitio y el endotelio. Y esto me limita la sangre que proviene a nivel fetal y la sangre que proviene a nivel materna. Me delimita, o sea, me divide la sangre materna de la sangre fetal, me lo divide estas dos capitas, sincitio y endotelio. ¿Ya? Esto lo van a ver bien, lo van a estudiar bien, lo van a comprender mejor cuando lean su libro. Correlación clínica, chicos. A ver. ¿Qué es preeclampsia? A ver, ¿quién me puede decir qué es una preeclampsia y una eclampsia? ¿Qué es, chicos, una preeclampsia? O sea, es que viene precedido de una manifestación clínica. Esto ocurre, chicos, en el embarazo. ¿Ya? La preeclampsia son signos y síntomas que aparecen antes de que se produzca la eclampsia. Esa es la preeclampsia. A ver, ¿sabían ustedes que puede haber hipertensión, o sea, hipertensión arterial durante el embarazo? ¿Sabían ustedes? ¿Han escuchado sobre la hipertensión durante el embarazo? ¿Han escuchado? ¿Mm? Sí. Esta preeclampsia, chicos, no es común que aparezca. ¿Ya? Tiene una explicación un poco rara, pero hasta ahora no se sabe cómo se desarrolla una preeclampsia y que llegue a una eclampsia. ¿Ya? Preeclampsia es el estadio, o sea, es como si estuviera entrando, son signos y síntomas antes de que suceda la enfermedad que se llama eclampsia, o la alteración que se llama la eclampsia. Entonces la preeclampsia se caracteriza porque aparece alrededor de las 20 semanas, y esta es pregunta de examen, chicos, en la teoría. A nivel de la semana 20, puede aparecerme, no en todas las pacientes, pero puede aparecer en una de 2000 embarazadas, no sé, puede aparecer una complicación
del embarazo que se llama preeclampsia. Entonces, ¿qué es la preeclampsia, chicos? Es una complicación del embarazo. ¿Ya? Anoten bien. Yo les voy a preguntar, ¿qué es la preeclampsia? La preeclampsia. Ustedes me van a decir, es una complicación del embarazo que aparece alrededor de las 20 semanas del desarrollo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué me van a decir entonces ustedes? Es una complicación del embarazo, la preeclampsia. No es común y aparece aproximadamente a las 20 semanas del periodo fetal. ¿Ya? Aparece alrededor de las 20 semanas del periodo fetal y se caracteriza por lo siguiente, auxiliar. La paciente va a tener hipertensión durante el embarazo, o sea, intraembarazo, va a aumentar su presión arterial. No sé si han escuchado ustedes, tiene hipertensión, tiene que tomar su losartán, ¿no? Va a tener hipertensión, proteinuria y edema. ¿Qué es la proteinuria, chicos? Presencia de proteínas en la orina. Muy bien. Presencia de proteínas. Imagínense ustedes que las proteínas, lo que comen ustedes, las proteínas que ustedes comen, se filtra por el riñón y se elimina por el riñón. Las proteínas normalmente se tienen que ir a los músculos, pero esta se va a ir por la orina. ¿Ya? Se tiene que ir al hígado, pero se va a ir por la orina. Y eso no es normal que suceda, chicos. ¿Y cómo va a salir la orina? Así como espuma. Entonces, ¿cómo yo identifico una proteinuria, chicos? La paciente va a decir, doctor, orino así como espuma orino. Orino y se hace espuma. Como si le hubiera echado ácido. Esa es una proteinuria, chicos. Ustedes si ven así que orinan, es una proteinuria. ¿Ya? Entonces, ¿ustedes qué me van a decir cuando yo les pregunte qué es una preeclampsia, chicos? A ver, ¿qué me van a decir? ¿Es una complicación del embarazo que aparece a partir de la semana 20 Excelente. que se caracteriza por tener hipertensión y proteinuria. Y proteinuria. Y edema. Y también edema. Muy bien. ¿Y por qué el edema? Porque hay proteinuria. ¿No? Sí, retención Entonces, de líquido. eso, retención de líquidos hay porque está perdiendo proteína. Entonces, eso ya vamos a ver al año en patología, si es que son mis alumnos, vamos a ver qué es una proteinuria, cuáles son las manifestaciones, cómo se desarrolla una proteinuria. Hay dos presiones, presión hidrostática, presión oncótica. Eso ya lo vamos a ver conmigo después, al año, Dios mediante, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero que ustedes vean y sepan desde ahora que la proteinuria es la presencia de proteínas en la sangre. Digo, en la orina. Presencia de proteínas en la orina. ¿Y cómo se caracteriza? Presencia de espuma en La paciente orina. Presencia de orina, de espumas después de haber orinado, ahí en la taza. En la misma taza donde hacen baño, donde orina, hay espuma. Y eso es un signo de proteinuria. ¿Ya? Entonces, me van a decir en la preeclampsia. La preeclampsia auxiliar es una complicación del embarazo que aparece alrededor de las 20 semanas del periodo fetal. Mis piernas se me hinchan, ¿vale? Pero si nosotros no controlamos esa hipertensión, chicos, no controlamos esa hipertensión que tiene mi paciente, esa preeclampsia, puede irse a una eclampsia. Y en la eclampsia, ¿qué va a hacer? La paciente va a convulsionar, va a empezar a temblar, va a estar temblando. ¿Ya? Entonces, cuando la paciente, después de haber tenido hipertensión, proteinuria y edema, si empieza a convulsionar, ustedes dan con el diagnóstico, la paciente ya hizo eclampsia. ¿Listo, chicos? ¿Se entendió o no se entendió? Sí. Muy bien. ¿Y esto de aquí qué puede producir? Esta es la preeclampsia, ¿qué es lo que puede producir en el feto? Puede producir muerte fetal, muerte de la madre también, o puede matar a ambos.
puede entonces producir muerte fetal o de la madre. ¿Qué más puede producir la preeclampsia? Un retraso del desarrollo, un retraso del crecimiento del feto. ¿Ya? Entonces, eso no tienen que olvidarse. Es una de las principales causas de muerte de las mamás que están con un feto. Es una de las principales complicaciones del embarazo. ¿Listo? Entonces, si yo les pregunto, ¿cómo se caracteriza una preeclampsia? Y esto entró en mi examen y nadie la podía responder porque no estudiaron correlaciones clínicas. ¿Cómo se caracteriza una eclampsia, chicos? Digo, una preeclampsia. Se caracteriza por hipertensión arterial, Muy bien. ¿Qué más? edema y Muy bien. Proteinuria, hipertensión y edema. ¿Y cuándo se convierte eclampsia? Cuando la paciente presenta Convulsiones. muy bien. Además de hipertensión, además de proteinuria y además de edema, la paciente va a tener convulsiones, va a empezar a temblar, va a empezar a convulsionar. Ahí ya damos con el diagnóstico de eclampsia. Ahí ya llegamos de una preeclampsia a una eclampsia. ¿Por qué me detengo mucho en esto, chicos? Porque esta es una complicación que mucho se ve en los hospitales. Te da eclampsia cuando estás en labor de parto. ¿Cómo? Yo escuché que te da eclampsia cuando estás en labor de parto. O sea, cuando ya está por tener Claro, el eso bebé, puede dar. porque al principio ha tenido preeclampsia, ahí es donde le da la eclampsia, comienzan las convulsiones y es por eso que se llega tal vez a perder al bebé y a la mamá. Eso mismo. Así que para eso, porque la preeclampsia puede desarrollarse en cualquier momento, desde las 20 semanas hasta el nacimiento, del bebé, se puede presentar la preeclampsia y se puede complicar a una eclampsia directamente. ¿Ya? Y eso está bien antes de que ha sucedido, también después de que está haciendo el labor de parto, entra en eclampsia la paciente. Eso también se ha visto. ¿Ya? O puede entrar directo. Pero esto solamente se cura cuando se induce al parto. A la paciente se le induce al parto. Entonces, ¿qué puede pasar si esta preeclampsia continúa, chicos? A ver, ¿qué puede suceder en el feto y qué puede suceder en la madre? puede suceder retraso del desarrollo, muerte fetal o maternal. Excelente. Eso me van a decir en su examen. ¿Complicaciones de una preeclampsia? O lo que puede producirme una preeclampsia si continúa, si no controlamos la preeclampsia. Muerte fetal o de la madre y retraso en el desarrollo. ¿Listo? Porque la preeclampsia es como una hipertensión. ¿Ya? Es una hipertensión que no se sabe cómo se desarrolla. No se sabe cómo se desarrolló. Se desconoce la causa en sí. De cómo. Pero dicen que puede ser alguna alteración del trofoblasto de la placenta, que hace que los vasos pasen más allá del trofoblasto y hace que se compriman esos vasos y produzca hipertensión durante el embarazo. Esa es una explicación que le da, bueno, pero no se sabe por qué en realidad se desarrollará preeclampsia. ¿No? ¿Se entendió o no se entendió, chicos? Sí. Muy bien. Ahora, se puede darse desde las 20 hasta el término, o sea, hasta el nacimiento. También se observa, y esto, chicos, es muy importante, cuando la paciente tiene molas hiatidifórmicas, ¿ya? Antes de las 20 semanas ocurre la preeclampsia. ¿Listo? Es común observar que en pacientes que tienen molas hiatidifórmicas que presenten preeclampsia. A ver, chicos, ¿qué es una mola hiatidifórmica? A ver. A ver, ¿qué es una mola hiatidifórmica? Dígame, ¿qué es? ¿Qué secreta? ¿Y por qué da preeclampsia? A ver, por un punto. Sí. ¿Secreta gonadotropina coriónica humana? Ya.
¿Qué es, pero qué es la mola hiatiforme? Ahí quiero que me digan completo. ¿Qué es la mola hiatiforme? 3, 2, 1. ¿Nadie? Ni modo, menos un punto. No han respondido de un punto. A ver, la mola hiatiforme, chicos, es un tumor benigno. Es un tumor benigno formado por placenta con ausencia de embrión. ¿Entienden? O sea, no hay embrión, no hay feto, solamente hay placenta, hay trofoblasto. Esa es una mola hiatiforme donde no hay embrión, pero sí hay placenta. Eso se debe por alteraciones de los genes a nivel de la mamá. Entonces, en este caso, aparecería la preeclampsia al inicio del embarazo. Antes de las 20 semanas va a iniciar una preeclampsia a la paciente y nosotros tenemos que sospechar de una mola hiatiforme. ¿Listo? Entonces, si la preeclampsia aparece antes de las 20 semanas de gestación o del periodo fetal, vamos a pensar en una mola hiatiforme. Muy bien, importante que ustedes sepan esto, chicos, por favor anoten. Si ustedes digan, ay, no entiendo esto de aquí, ¿qué será? Investiguen, pregunten, sean curiosos. ¿Qué es una mola hiatiforme? ¿Por qué se forma? Hay molas completas, hay molas incompletas. Investiguen, chicos, porque esto entró en los exámenes teóricos. Entonces, uno pues no estudia correlaciones clínicas. Entonces, a veces se hacen pillar por esta pregunta, ahí por nada más sacan mal humor. Entonces, estudien, por favor. Si la preeclampsia es antes de las 20 semanas de gestación, podemos, nosotros como médicos vamos a sospechar en una mola hiatiforme. Muy bien. Entonces yo voy a pedir gonadotropina coriónica humana, una prueba de embarazo en sangre voy a pedir, y me va a salir niveles altísimos de gonadotropina coriónica humana. Niveles por los cielos. Más de 1000, 10.000 me puede salir. Entonces, chicos, yo confirmo con eso con los laboratorios y con la preeclampsia antes de las 20 semanas de gestación. Y nosotros damos con el diagnóstico de mola hiatiforme. Una de las causas principales de muertes maternas es la preeclampsia, chicos, ¿ya? Entonces, otra vez para complicaciones del embarazo, que sucede se inicia desde las 20 semanas de gestación hasta el nacimiento, hasta que nace. Se puede presentar entre ese intervalo, desde las 20 semanas hasta cuando nace el bebé, y se caracteriza por tres síntomas, manifestaciones clínicas. Se caracteriza por hipertensión, proteinuria y edema. Y se puede complicar durante el parto o antes del parto. Se puede producir una eclampsia y producirme convulsiones. Cuando yo digo que es eclampsia, cuando hay convulsiones en la madre. ¿Listo? Bien. ¿Dudas que tengan hasta aquí, chicos? ¿Dudas? ¿Y las molas? Y las molas, aparece la preeclampsia antes de las 20 semanas de gestación. ¿Ya? Y ahí nosotros vamos a sospechar de una mola hiatiforme. ¿Qué es entonces la mola? Un tumor benigno que está formado solamente por placenta y no tiene embrión. Eso ustedes me van a decir en su examen. ¿Listo? Sigamos. Importante que sepan esto. Bien, corión frondoso y decidua basal. Esto también es importante que sepan. ¿Qué es el corión frondoso? ¿Qué es la decidua basal? También es importante. ¿Ya? Entonces, chicos, un corión frondoso y una decidua basal. El corión frondoso es la parte fetal, ¿ya? Que se encuentra en el polo embrionario. Miren aquí este dibujo. Este es el útero, ¿ya? Este es el útero. Ahí está el cuello uterino. Estoy dibujando el cuello uterino. Ahí está. Ahí está el conducto vaginal, ¿ya? Y aquí está el embrión, miren. Ahí está el fetito, chiquito, ¿no? Esta parte de aquí
que se le denomina decidua basal, ¿ya? Aquí está, mire, la decidua basal compromete la parte materna, ¿ya? De la placenta. Miren aquí la decidua basal. Compromete la parte materna, ¿ya? La parte de la madre. Por parte de la madre, la decidua basal. Esta de aquí, la que está insertada en el corion frondoso. Esta aquí se denomina que es la parte materna, la decidua basal. ¿Qué más es parte materna? La decidua parietal también, que se encuentra aquí, ¿no? Entonces, miren, este es el corion frondoso, chicos. Hay otra imagen, miren aquí. Este es el corion frondoso. Todo el trofoblasto, miren que ven así, se llama corion frondoso. Todo esto aquí. Esto se encuentra en el polo embrionario. Mire, todo esto aquí es el trofoblasto. Se le denomina corion frondoso. Pero en la porción abembrionaria, o sea, en el lado externo, en el otro lado del embrión, donde no está mirando el embrión, se llama corion liso. A ver, si yo les muestro esta imagen y les pregunto, ¿qué porción se llama esto del trofoblasto? ¿Cómo se denomina toda esta porción de aquí, que está en el polo embrionario? ¿Cómo se llama? Corion frondoso. Frondoso. Y lo que está liso, Frondoso. lo que está delgadito, ¿qué se llama? Aquí está más delgado, miren. ¿Cómo se llama? Corion liso. ¿Ya? Anoten bien eso. Corion liso. Corion frondoso. Corion liso. ¿Ya? ¿Dónde se encuentra el corion frondoso, chicos? Chicos, ¿en qué polo? ¿En el polo embrionario o en el polo abembrionario? ¿Dónde se encuentra el corion frondoso? Embrionario. Eso, en el polo embrionario. ¿Y dónde se encuentra el corion liso? Aquí que estoy dibujando. En la AB. En el polo abembrionario. Ah. Que significa contrario al embrionario. Eso significa abembrionario. ¿Ya? Entonces el corion frondoso, aquí lo vemos, miren, esto de aquí en rojo. Este es el corion frondoso y está en el polo embrionario. Y esto de aquí más delgadito se llama corion liso y se encuentra en el polo abembrionario. ¿Listo? Bien. Corion liso se encuentra en el par y degenera a la tercera semana. Al degenerar a la tercera semana. La decidua basal, entonces tanto el corion frondoso como el corion liso son parte del feto, ¿ya? Provienen del feto. Su mismo trofoblasto. Ahora, lo que proviene de la madre es la decidua basal, que se encuentra en el endometrio. Eso proviene de la madre. Ya hemos hablado hace rato, ¿no? Que proviene de la madre el endometrio. Entonces el endometrio forma esta decidua basal. Y ahí se encuentra la parte materna, la de la mamá, que es parte de la madre. Ahí está la decidua basal y la decidua parietal. ¿Ya? Bien. Ahora miren, hay una decidua capsular igual, que me lo encapsula al corion liso. Y aquí está la cavidad amniótica. Ahora miren, cuando se va desarrollando ya estamos en el periodo ya del tercer mes en adelante, miren qué es lo que pasa. ¿Cómo se llamaba esta parte? De la parte materna, ¿cómo se llamaba esto? Decidua basal. Excelente. ¿Esto de aquí? Corion liso. Eso, decidua parietal. La unión de la decidua parietal con el corion liso y con el amnios unidos, los tres, mire, se han unido. Se le llama la membrana amniocoriónica. Yo les voy a preguntar, ¿cómo está formada la membrana amniocoriónica? Ustedes van a responder por la fusión de la decidua parietal, del corion liso, que se encuentra en el polo abembrionario, y de la membrana amniótica. ¿Sí? A ver, les vuelvo a preguntar, ¿cómo está formada la membrana amniocoriónica? Ya que estoy viendo aquí. ¿Cómo está formada? A ver. Por la AB embrionaria. Por la decidua parietal, primeramente. ¿Qué más? Corion liso. El corion liso. Y la membrana amniótica. Es.
Esos tres me forman la membrana amniocoriónica. Y esa membrana amniocoriónica, mírenla aquí, ¿no? Es la primera que se rompe cuando inicia el proceso del parto. Y yo les pregunto, ¿cuál es la membrana que se rompe cuando inicia el proceso del parto? ¿Qué me van a decir ustedes? La membrana Membrana amniocoriónica. Pregunta de examen en teoría. ¿Ya? Igual preguntan eso los doctores. ¿Cuál es la primera membrana que se rompe? O la membrana que se rompe durante el parto. La membrana amniocoriónica. Luego sale el feto, sale el bebé, el neonato, y luego recién después sale la placenta. ¿Listo? A ver, otra vez. ¿Cuál es la membrana que se rompe durante el parto? La membrana amniocoriónica. Bien. ¿Cómo está formada la membrana amniocoriónica? Deciduo parietal. Corión liso, abembrionario Membrana amniótica. y la membrana amniótica. Eso, muy bien. Esos tres me forman la membrana amniocoriónica. ¿Listo? Ahí está, miren. Y es la que se infecta también. ¿Sabían ustedes que esta membrana también se infecta cuando hay alguna infección urinaria durante el embarazo? Esta membrana se infecta y produce una ruptura prematura de membrana. Pregunta de examen también. ¿Cuál es la membrana que se rompe en la enfermedad de la rotura prematura de membrana? ¿Cuál Membrana amniocoriónica. Muy bien. Ustedes van a ver pacientes que tienen infecciones urinarias y están embarazadas. Y dicen, doctor, tengo fiebre. Doctor, fiebre. Y se ve que aquí le ponen aquí un amnioscopio, le pasan por aquí y observan aquí que hay pus. Toda esta membrana aquí hay pus. Y esa membrana que hay pus produce una corioamnionitis, se llama, pregunta de residencia, o corioamnionitis. Entonces, fiebre durante el parto, tenés que pensar en corioamnionitis, decían. En los libros así. Fiebre durante el parto, tenés que pensar en corioamnionitis por bacterias. Y la membrana que está comprometida, ¿cómo se llama? Membrana amniocoriónica. Muy bien. Y esta se puede romper y la paciente va a estar bajando un flujo y que en realidad de su vagina va a estar saliendo un flujo que es el líquido amniótico. Y nosotros tenemos que sospechar de una rotura prematura de membrana. Y eso hace que el feto nazca prematuro. Por eso se llama rotura prematura de membrana. ¿Listo? ¿Dudas que tengan, chicos? ¿Preguntas? ¿Algo que quieren que vuelva a repetir? Díganme ustedes. Disculpe, sí, ¿cuáles eran los componentes que forman la membrana amniocoriónica? Muy bien. La membrana amniocoriónica está formada por tres. La decidua parietal, que es de la parte materna, el corión liso, que es de la parte fetal, y la membrana amniótica, que también es parte de la membrana de la parte fetal. Entonces, decidua parietal, corión liso, que está en el polo abembrionario, este es el polo abembrionario y este es el polo embrionario, y la membrana amniótica. ¿Ya? Esos tres me forman la membrana amniocoriónica, que está aquí, miren, que está justamente en el orificio de salida para que nazca y que salga el feto. Y esta es la que se rompe durante el trabajo del parto. Ahora, tanto este corión frondoso, el corión liso, la decidua basal y la decidua parietal me forman la placenta. Pregunta de examen. ¿Ya? No se olviden entonces, la decidua basal, decidua parietal, el corión frondoso y el corión liso me forman la placenta. ¿Listo? ¿Cómo está formada la placenta entonces, chicos? Corión frondoso, corión liso, decidua basal y parietal. ¿Otro? Muy bien, sí. Esos cuatro me forman la placenta. ¿Listo? ¿Se entendió o no se entendió, chicos? Se entendió. Muy bien. Fiebre intraparto, a ver.
fiebre intraparto, durante el parto. O digo, estás fiebre durante el parto, tienes fiebre, o durante el embarazo. Fiebre durante el embarazo. ¿En qué tenés que pensar? A ver. En corioamnionitis. Excelente. ¿Qué es corioamnionitis, chicos? Miren, esta membrana aquí se está inflamando. Se llama corioamnionitis cuando se inflama. Esta membrana amniocoriónica se inflama. Va a haber pus. ¿Ya? Y claringo va a ser porque va a salir un líquido por el conducto vaginal. Entonces, fiebre durante el embarazo, tenés que pensar en corioamnionitis. Y se puede ver una rotura prematura de membrana. Comúnmente es causado por infecciones urinarias, ya por bacterias, etcétera, etcétera, o parásitos, ya. Eso lo van a ver bien en neonatología, ¿ya? En pediatría. Entonces, repasando, porque esto siempre entra en los exámenes. La decidua basal y la decidua parietal provienen del componente materno o fetal, chicos. Materno. ¿De dónde? Muy bien. El corion frondoso, que está formado por el trofoblasto, y el corion liso, y la membrana amniótica, forma parte del componente materno o fetal. Fetal. Ah, muy bien, muy bien. El corion liso, ¿dónde se localiza? ¿En el polo embrionario o abembrionario? Polo abembrionario. Abembrionario, muy bien. Eso ahí no se tienen que olvidar, chicos, ¿ya? Por favor. Listo. ¿Dudas que tengan de aquí? ¿Dudas que tengan? Disculpa, usted dijo que la placenta era formada por el corion frondoso, el liso, el parietal y ¿cuál más era? La decidua basal y la decidua parietal. ¿Listo? Así está formada la placenta. ¿Listo? Continuamos. Bien. A ver, antes de irnos, para que no se les olvide, ¿cuál es la membrana que se rompe durante el parto? La membrana amniocoriónica. Muy bien. ¿Cómo está formada? Por la decidua parietal, corion liso y la membrana amniótica. Excelente. Pasamos ahora. A ver. Bien. Durante el cuarto y quinto mes, la decidua produce varios tabiques deciduales. Pregunta de examen. Los tabiques deciduales, esto me entró, me acuerdo en mi examen, y les soy sincero, no lo respondí. Porque me olvidé. ¿Ya? Entonces, para que no les suceda lo mismo a ustedes, los tabiques deciduales, chicos, nacen de la decidua. ¿De dónde nace? De la decidua basal. Pregunta de examen. ¿Los tabiques deciduales de dónde nacen? Esta es la decidua basal, chicos. ¿Ya? Y aquí, no, esta de aquí. La decidua basal, esto de blanco. O placa decidual. De la decidua basal salen unos tabiques. ¿Lo ven los tabiques? ¿Lo ven? Sí. Estos tabiques deciduales, chicos, no llegan hasta la placa coriónica. No llegan hasta la placa coriónica. Esa es la pregunta de examen. No llegan a la placa coriónica. Por ende, estos tabiques no me dividen. Me dividen estos tabiques deciduales. Me dividen el trofoblasto en cotiledones. Esa es su función de los tabiques. Dividirme el trofoblasto en cotiledones. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde derivan estos tabiques? Mira aquí está, tabiques deciduales. ¿De dónde derivan los tabiques deciduales, chicos? De la decidua basal. Excelente. ¿Llegan hasta la placa coriónica, sí o no? No. No llegan. Yo le puse sí, pues. Yo le puse sí, ese estaba bien, le puse ¿cómo? Pues estaba mal. No llegan hasta la decidua basal. Véanlo bien, miren. Los tabiques bajan. ¿Y qué me forman los tabiques? Decía también. Ahí sí le respondí. Forman cotiledones. Anoten bien eso. Forman cotiledones, que son agrupaciones del tejido trofoblástico. ¿Ya? Y que se comunican entre sí, entre la apertura que dejan los tabiques deciduales.
Ahora, ¿cuál era la membranita que separaba? ¿Cómo estaba formada la membrana que separaba la circulación materna de la circulación fetal, chicos? ¿Cómo se llamaba? Aquí está, miren. ¿Cuáles eran esas capas que separaban la circulación de la madre, o sea, la sangre de la madre, de la sangre fetal? Sincitio, trofoblasto y endotelio, ¿ya? Anoten bien eso, también es pregunta de examen. Aquí se encuentran eso, aquí. ¿Ya? Bien. Tras la formación de estos tabiques, la placenta está dividida en varios compartimientos que se llaman cotiledones. Así son los cotiledones. Mire, chicos. Hoy no se ve. No, no hay. Aquí, miren. Como unas superficies rugosas, como bolitas. Miren. Cotiledones se llaman. ¿Ya? En la placenta. Placenta término. Este tipo de placenta es un disco, o sea, ¿cómo ya está formada la placenta? Es un discoide con diámetro de 15 a 20 centímetros, mide 3 centímetros de grosor y pesa de 500 a 600 gramos. ¿Ya? Eso, por si acaso, estudiando. Cuando la placenta se ve desde el lado materno, se distingue 15 a 20 áreas abultadas llamadas cotiledones. ¿Por quién están formados? ¿Por qué estructura están formados los cotiledones, chicos? Están divididas. ¿Por qué? Por los tabiques residuales. Muy bien. Pregunta de examen, por eso está igual en amarillo, como para que lo pregunten. Entonces, van a ver ustedes, miren, esto de aquí, ¿qué sería? Este es el polo fetal, donde estoy viendo al feto. ¿Qué sería esta estructura que sale aquí, miren? Como cola. ¿Cómo se llama esta estructura de aquí? Estoy viendo en el polo fetal, miren, donde está el feto, aquí, el polo fetal. ¿Qué sería esto? El cordón umbilical. umbilical. Cordón umbilical. ¿Dónde se inserta el cordón umbilical? Se inserta en el amnio, chicos, en la cavidad amniótica. Ahí se inserta. Este es, mire, el cordón umbilical. Se inserta en la membrana amniótica. Pero, ¿qué pasa si este cordón umbilical se inserta más allá? Se inserta por el trofoblasto, por la placenta. Se llama inserción velamentosa. Pregunta de examen también. ¿Qué pasa si este cordón de aquí, cordón umbilical, en vez de irse por la membrana, en vez de insertarse por la membrana amniótica, miren, así se forma. Cordón umbilical se va a insertar. Ahí adentro se va a insertar el cordón umbilical. Eso se llama inserción velamentosa. Ya, entonces, si ustedes le preguntan, el cordón umbilical, si se inserta dentro o más allá de la membrana amniótica, se denomina Inserción teramentosa. velamentosa. Muy bien. Y eso me puede hacer que la paciente durante el parto sangre mucho. Le vamos a estar jalando, pucha, no quiere salir su cordón, y eso va a hacer que sangre un momento, va a estar sangrando, entonces lo vamos a cortar nomás, plas, lo cortan. ¿Ya? Lo cortan en el cordón umbilical. Bien. ¿Y cuándo es denominada una placenta hemocorial? A ver, ¿quién estudió? ¿Cuándo es denominada una placenta hemocorial? Es denominada la placenta hemocorial. A ver, ¿quién estudió? Corial. Que tiene sangre en el cordón. Que la sangre materna, chicos, está dividida de la sangre fetal por un derivado coriónico. Esa es la respuesta. Pregunta de examen también. Yo les dije al inicio que habían dos capitas que me separaban la sangre fetal de la sangre materna. ¿Cuáles eran esas dos capitas? El sincitio, que está de verde. Excelente. Y por cuanto está separada solamente por esa barrera, la sangre fetal de la sangre materna se llama placenta hemocorial. Porque la sangre materna está separada de la sangre fetal por un derivado coriónico, o sea, por el sincitio trofoblasto y el endotelio.
Por eso es que se le llama a la placenta hemocorial. Pregunta también de examen. Entonces les decía, ¿cuándo una inserción velamentosa se le es considerada al cordón umbilical? ¿Cuándo? Cuando el cordón pasa más allá de la cavidad amniótica. De la membrana amniótica. Muy bien, cuando se inserta más allá de la membrana amniótica, o sea, fuera de la placenta, se puede insertar en el músculo, en el miometrio se puede incluso, se puede insertar el cordón umbilical. ¿Y ustedes creen que va a salir? No, pues. ¿Qué va a estar ahí si está insertado en el músculo? O sea, fuera de la placenta va a estar. Si el cordón umbilical se inserta fuera de la placenta, se llama inserción velamentosa. Anoten bien eso. Cordón umbilical en inserción velamentosa cuando se inserta fuera de la placenta. ¿Listo? Muy bien. ¿Dudas que tengan, chicos? Nuevamente, ¿alguna pregunta, alguna duda? Bien. ¿Por qué es entonces considerada placenta hemocorial? A ver. Porque está dividido por el sincitio de trofoblasto y el endotelio. Muy bien. ¿Ya? Porque la sangre materna está dividida de la sangre fetal por un derivado coriónico, o sea, el sincitio trofoblasto y el endotelio. Ahora, normalmente la sangre materna, chicos, la sangre materna de aquí no se junta o no se mezcla con la sangre fetal, no se mezcla normalmente. Pero por cuestiones microscópicas de la barrera placentaria, porque en realidad no es una barrera, es una ventana, puede pasar sangre de la madre al feto. Y esto puede formarme una enfermedad que se llama eritroblastosis fetal. Pregunta también de examen. ¿Ya? A ver, pero primero, la circulación placentaria tiene unos 150 mililitros de sangre a 4 veces por minuto. Pregunta también de examen, en teoría. Yo no les voy a preguntar eso, pero les van a preguntar en teoría. ¿Ya? No se olviden. La membrana placentaria consta de 4 capas. A ver, ahora sí. La membrana placentaria está compuesto por 4 capas. Anoten. El endotelio de los vasos fetales, el tejido conectivo de los núcleos de las vellosidades, la capa citotrofoblástica y el sincitio trofoblástico. Esas son las capas de la placenta. ¿Ya? Esas son las capas que tienen la membrana placentaria. Bien, ahora, les decía, cuando la sangre de la madre se mezcla mucho con la del feto, puede producirme una enfermedad llamada eritroblastosis fetal o hidroplesia fetal. Los anticuerpos atacarán de la madre, atacarán a los del feto, a los eritrocitos, a los glóbulos rojos del feto, causando una enfermedad llamada enfermedad hemolítica en el feto y en el recién nacido. Esto pasa, chicos, cuando, miren, esto pasa, la eritroblastosis fetal o hidroplesia fetal, pasa cuando la madre desconoce al feto, desconoce el grupo sanguíneo del feto y hace que las células de defensa de la madre ataquen al feto, a la sangre del feto. Digamos, este es un grupo sanguíneo RH, digamos, y la mamá es grupo A o AB, grupo sanguíneo A positivo, digamos, y este de aquí es RH. Entonces, chicos, para esto, a la primera tal vez no pase nada, pero a la segunda, al segundo embarazo, va a presentar una eritroblastosis fetal del feto, una enfermedad causada por una reacción de la célula de defensa destruyendo a las células sanguíneas del nuevo ser, porque es otro grupo sanguíneo. Por eso ahora, chicos, por eso es que cuando se junta una paciente que tiene grupo A positivo del grupo sanguíneo con un RH que es el papá, ¿de dónde va a provenir su grupo sanguíneo, chicos? ¿De la madre, que era A,
o del papá? ¿De dónde va a provenir la sangre, el grupo sanguíneo que va a tener el bebé? Si se junta una mamá con grupo A y RH, y un papá con RH. Con el papá. Excelente, por eso le hacen la prueba, ¿no? Ah, a ver, si ese es mi hijo, a ver, quiero hacer una prueba, ¿no? Porque sí o sí el bebé siempre sale con el grupo sanguíneo del papá, ¿ya? Puede ser RH, puede ser un O nomás, puede ser una B, depende de qué grupo sanguíneo es el papá. Siempre el bebé va a nacer con ese grupo sanguíneo, que es del papá. Pero si la mamá es A, tus mismas células sanguíneas pueden atacar a ese que con otro grupo sanguíneo y producirme esta enfermedad. Y es una enfermedad inmunitaria porque no reconoce la mamá las células, el grupo sanguíneo del bebé. Por eso normalmente se juntan entre RH y RH nomás se juntan, grupos sanguíneos. ¿Ya? Así, pero ahora ya hay tratamiento para esto, que es la inmunoglobulina RH a las 28 semanas, se vuelve a aplicar, Hay un tratamiento, ¿ya? Entonces, principales de la placenta: intercambio de gases, intercambio de nutrientes y electrolitos, transmisión de anticuerpos maternos al feto. ¿Sabían ustedes que la mamá transmite unos anticuerpos, o sea, células de defensa, inmunoglobulinas para el feto, para que tenga protección contra los virus, bacterias cuando él nazca? Entonces, transmite anticuerpos maternos. Una de las funciones de la placenta es eso. Y el otro, producir 4 hormonas. Pregunta de examen. A ver, ¿cuáles son las 4 hormonas que produce la placenta? Una, la progesterona. El otro, hormonas derivadas del estrógeno, que es el estradiol. La somatomamotropina y la gonadotropina coriónica humana. A ver, si yo les pregunto, ¿cuáles son las 4 hormonas principales que produce la placenta? ¿Qué van a decir ustedes? Progesterona, gonadotropina coriónica humana, Estradiol, ajá, estradiol y somatomamotropina. Pregunta, ¿para qué sirve la somatomamotropina? Fue pregunta en teoría. ¿Cuál es su función de la somatomamotropina? Mire, su nombre dice somatomamotropina. Esta hormona induce a la producción de leche de la madre, de la mamá. Hace que la mamá secrete leche y así se lo puede dar cuando nazca el bebé. Entonces, ¿cuáles son las 4 hormonas? De las 4 hormonas que les dije, somatomamotropina, progesterona, estradiol y gonadotropina coriónica humana, de estas 4, ¿cuál es la que se encarga de la producción de leche, de la estimulación de producción de leche en la mamá? ¿Cuál es? La somatotropina. Eso, la somatomamotropina. ¿Sí me entiendes? Pregunta en teoría, pues. Y pues como nadie estudió las hormonas, esto me vale, dijo. No le atinaron a esta respuesta. ¿Ya? Entonces no se olviden, las 4 hormonas: somatomamotropina, progesterona, estradiol y gonadotropina coriónica humana. Son las 4 principales hormonas que secreta la placenta. ¿Ya? Por favor, pregunta de examen va a ser y yo les voy a preguntar en la práctica. Y aunque ustedes digan, no, se va a olvidar en preguntar, lo voy a anotar, lo estoy anotando ahorita. Eso voy a preguntar. ¿Listo? Y también en la teoría pregunta. Transmisión de anticuerpos maternos, entonces. Yo les voy a preguntar cuál es la inmunoglobulina que le transmite la mamá al feto para que tenga una protección contra las bacterias, contra los virus, etcétera, etcétera. ¿Cuál es esa inmunoglobulina? La IgG. Sí. IgG me dicen, o inmunoglobulina G, que se las traspasa alrededor de las 14 semanas del periodo fetal, se las traspasa inmunoglobulina G al feto. ¿Ya? Entonces, las 4 funciones principales me la van a decir y yo les voy a empezar a desglosar para que ustedes me lo digan en detalle. ¿Ya? Va a ser eso en examen oral. Bien.
amnios y cordón umbilical. Bueno, hasta aquí, preguntas que tengan. Ya vamos a terminar. ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas que tengan? Bien, continuamos. Amnios y cordón umbilical. A ver rápidamente. El cordón umbilical, ¿ya? Vamos a ver qué contiene. Aquí está, mire, el pedículo de fijación o también llamado cordón umbilical. Lo mismo es, chicos. Pedículo de fijación o cordón umbilical es lo mismo. Contiene el alantoides y los vasos umbilicales, que son 2 arterias y una vena. Pregunta de examen. ¿Cómo está conformado el cordón umbilical? Por el alantoides, 2 arterias y una vena. Pregunta de examen. ¿Ya? ¿Y cómo está formado el cordón umbilical? Este es su contenido. Alantoides, 2 arterias y una vena. Pero ¿cómo está formado el cordón umbilical? Por la gelatina de Wharton, que es rica en proteoglucanos, que rodea los vasos del cordón umbilical. Pregunta en histología también, le van a preguntar esto. Gelatina de Wharton contiene el cordón umbilical. Miren, ahí está. Ahí está, miren. Aquí, el alantoides. Ahí está el alantoides. Una vena y 2 arterias. ¿Qué pasa si solamente hay una arteria, una vena y un alantoides? Pues el paciente puede desarrollar hipoplasia pulmonar, agenesia renal, etcétera. Varias enfermedades que pueden ocasionarse cuando solamente hay una arteria y una vena. Normalmente tiene que haber 2 arterias y una vena. Si no hay eso, el pacientito puede tener una enfermedad, puede nacer con alguna enfermedad cardiovascular. Anoten eso, muy bien. Alguna enfermedad a nivel del corazón significa cardiovascular. ¿Listo? ¿Dudas que tengan? ¿Puedes repetir lo que dije hace ratito? Muy bien. ¿Cómo está formado? ¿Qué contiene el cordón umbilical? Contiene el alantoides y 2 arterias y una vena. ¿Qué pasa si solamente hay una arteria y una vena? Si solamente hay una arteria, el pacientito puede nacer con alteraciones a nivel cardiovascular. ¿Ya? Eso, apréndanselo bien. Alguna anomalía congénita, alguna malformación, etcétera, etcétera. Y la gelatina de Wharton se encuentra formando el cordón umbilical. Es una gelatina que rodea los vasos, o sea, rodea las arterias y las venas. ¿Listo? Vamos a irnos al líquido amniótico. Esto es sumamente importante. Uy, esto preguntan a líquido amniótico. Líquido amniótico, chicos. La cantidad de líquido, el líquido amniótico es donde el bebé, miren, el bebé se está formando, miren, está flotando sobre un líquido claro y transparente que se llama líquido amniótico. Miren, cómo es un líquido claro y transparente que rodea al feto. Miren. ¿Ya? El líquido amniótico aumenta desde unos 30 mililitros a las 10 semanas y 400 mililitros a las 20. Esto no le van a preguntar. Lo que le van a preguntar es esto, que a las 37 semanas o antes del parto contiene entre 800 y 1000 mililitros de líquido amniótico, que es lo normal que tiene que tener. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las funciones de este líquido? Este líquido transparente que rodea al bebé, ¿cuáles son las funciones? Absorber las sacudidas, ¿no? Cuando la mamá se está cayendo o tiene o se está moviendo bruscamente, este líquido amniótico absorbe, evita que se golpee el bebé en el útero, evita. Es como si fuera un globo con agua adentro, evitando que tal vez haber una canica o algo, métale dentro del globo y evita que haya sacudidas porque hay agua. Entonces absorbe las sacudidas. Evita que el embrión se adhiera al amnio. Evita de que este embrión se adhiera aquí a la membrana amniótica. Y permite los movimientos del feto. Sin eso, el pacientito se puede incluso, se puede estrangular, o sea, sin el líquido amniótico puede morir, puede fallecer el fetito. ¿Ya? Entonces estas son las 3 funciones principales del líquido amniótico. Permite absorber sacudidas, evitar que el embrión se adhiera al amnio y permitir los movimientos fetales. Pregunta de examen. También es pregunta de examen. ¿Ya? Por eso lo marqué con... El volumen del líquido se reemplaza cada 3 horas. A partir del 5º mes el feto deglute líquido diariamente 400 mililitros. Igual es pregunta de examen.
igual entró en la teoría. ¿Cuántos mililitros de sangre deglute el feto? ¿Cuánto? 400. 400 mililitros. ¿Y sabían ustedes que ese 400 mililitros el bebé lo orina? ¿Sabían ustedes que orina el fetito? Orina durante cuando está dentro del... Ya hay líquido amniótico, él lo traga, lo deglute, 400, y lo va orinando. ¿Y quién se encarga de ese intercambio de nutrientes, de electrolitos? ¿Quién se encarga? Intercambio de desechos. ¿Quién? La placenta. Se encarga de desechar esa orina que produce el fetito. ¿Sabían ustedes que orina? Ya el quinto mes ya está orinando el fetito, porque ya se pueden visualizar los órganos externos, órganos sexuales externos, ya se puede visualizar a partir del tercer mes. Entonces ya orina el bebé. ¿Ya? Correlaciones clínicas. Bridas amnióticas, no sé si han visto esto alguna vez, yo he visto varias veces. Circulan una parte del feto, sobre todo las extremidades y dedos, causando amputaciones y anillos de constricción en otras deformidades craneofaciales. Miren, los anillos de constricción, chicos, y las amputaciones no se conoce bien su causa, pero se ve que son parte de las bridas amnióticas, ¿ya? Se producen estos anillos de constricción que están aquí, miren, como si comprimieran la piel así. Y producen amputaciones, mire, de los miembros. En realidad que debería haber aquí un dedo, no hay, mire, está amputado ese dedo por los anillos de constricción. Esas son las bridas amnióticas, igual les pregunta en teoría. A ver esto. ¿Cuánto es el líquido normal el líquido amniótico normal, la cantidad de líquido amniótico normal antes del parto? ¿Cuánto? 800 800 mil mililitros. A 1000, ¿no? A 1000 mililitros. Muy bien. O sea, 1 litro. Ahora miren. ¿Qué es polidramnio? Cuando hay un exceso de líquido amniótico de 1500 a 2000. Eso de ahí tienen que anotarlo bien. ¿Qué es polidramnio entonces, chicos? Es cuando hay un líquido amniótico de 1500 a 2000 mililitros. Ese es polidramnio. ¿Ya? También llamado hidramnio nomás. ¿Ya? Eso de ahí no se tienen que olvidar. Ahora, ¿cuáles son las causas que me traen este polidramnio? Algunas anomalías congénitas, malformaciones congénitas, por ejemplo, el síndrome de Down. ¿Ya? ¿Qué más? Una diabetes. Ahí también, la diabetes materna también me produce polidramnio. O sea, aumento de líquido amniótico. Así va a estar, mira, ahí está el fetito y aquí harto líquido amniótico. Entonces le dije 3 causas. De causas desconocidas, o sea, idiopáticas, por malformaciones congénitas y por diabetes materna. Yo les voy a preguntar cuáles son las 3 causas principales de un polidramnio, o sea, aumento o exceso de líquido amniótico. ¿Cuáles son las 3 causas? A ver, chicos. diabetes, síndrome de Down, dijo. Malformaciones congénitas, ¿ya? ¿Qué más? Anencefalia. Idiopático, de origen desconocido. Puede ser auxiliar, me van a decir. Puede ser auxiliar de origen desconocido o idiopático, que es lo mismo. Puede ser por causa de malformaciones congénitas o puede ser por una diabetes durante el embarazo. Esas 3 causas son las principales. Ya si ustedes quieren decirme la anencefalia y el síndrome de Down son parte de las malformaciones congénitas. ¿Ya? Y este polidramnio, o sea, exceso de líquido amniótico, me puede llevar a una rotura prematura de membrana. ¿Y qué se rompe? ¿Qué membrana se rompe en el polidramnio? ¿Cómo se llama esa membrana? Membrana no coriónica. Muy bien. Excelente. Ahora, oligohidramnio. Indica poco líquido amniótico, o sea, menor a 500 mililitros, o sea, ni medio litro. Se puede estar causado por una agenesia renal, o sea, ausencia de riñones. No va a tener el bebé riñones. Ausencia de riñones
Y esto puede llevar a una hipoplasia pulmonar porque lo va a ahogar, al fetito lo va a ahogar, sus pulmones no va a poder dónde moverse, dónde respirar, entonces va a haber una hipoplasia, o sea, disminución de la formación de los pulmones. Esto, aunque ustedes no crean, se caracteriza por agenesia renal y producir hipoplasia pulmonar. Así entró en un examen. Y pues nadie le ponía nada, pues, ¿qué sería? Pues le pusieron me acuerdo que le habían puesto anencefalia. No, pues, ¿cómo pues anencefalia? Agenesia renal, hipoplasia, no. Oligohidramnios en la respuesta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es oligohidramnios, chicos? Oligo significa poco. Poli significa mucho. ¿Qué significa entonces oligohidramnios? ¿Qué significa? A ver, chicos, ¿qué significa? Poco líquido amniótico. Muy bien. Poco líquido amniótico menor a 400 mililitros. ¿Y cuánto es lo normal del líquido amniótico? De 800 a 1000. Muy bien. De 800 a 1000 mililitros. Ahora esto está muy poco, 400. ¿Y qué le puede pasar al pacientito? Miren, así pueden hacer. ¿Ven esta imagen? Miren cómo está bien comprimido el feto. Miren, está como una bolita, como un chuño. Está bien comprimido, miren. Esto puede ocasionar y eso puede producir hipoplasia pulmonar. ¿Qué era hipoplasia pulmonar, chicos? Falta de desarrollo del pulmón. En vez de que sea este tamaño, va a estar este tamañito, chiquitito. Esa es hipoplasia pulmonar, chicos. ¿Ya? En vez de que el pulmón sea este tamaño, va a ser este chiquitingo. ¿Y eso por qué? Porque lo ahogó, lo comprimió la falta de líquido amniótico, oligohidramnios. Si en su examen aparece agenesia renal, que conlleva agenesia renal e hipoplasia pulmonar, ¿qué van a responder? Oligohidramnios. Eso van a responder. ¿Se entendió o no se entendió? Muy bien. Ahora, un polihidramnios se puede complicar en qué les dije. Un polihidramnios, o sea, harto líquido amniótico, así como este. Se puede complicar a una rotura prematura de membrana. Se puede romper la membrana amniocoriónica, que está aquí. Se rompe eso. O la que está aquí. Aquí. Membrana amniocoriónica. Se rompe esa en el polihidramnio y esa es la complicación. Bien, para terminar ya, membranas fetales en los gemelos. Cuando ustedes escuchan en su examen disigóticos, ¿ya? Gemelos disigóticos, esto quiere decir que se desprendieron dos óvulos, ¿ya? De la mamá, se desprendieron dos óvulos. Dos óvulos y diferentes espermatozoides. Pueden nacer gemelos, o sea, dicen, yo he escuchado varios casos donde nacieron dos gemelos, pero uno era mujer y el otro era hombre. A eso ahí se le llama gemelos disigóticos y se debe a que cuando nacen, cuando están en el periodo de fecundación, los ovarios producen dos óvulos y de esos dos óvulos entran dos espermatozoides. Y así se forma un gemelo disigótico, que pueden ser del mismo sexo o puede ser un hombre y una mujer. Ahora, ¿qué pasa en los gemelos monocigóticos? Solamente un óvulo es fecundado por un solo espermatozoide y aparecen dos gemelos del mismo sexo. Listo. Y el mismo grupo sanguíneo. ¿Se entendió o no se entendió, chicos? Miren, puede ser de esta manera, pueden hacer de esta manera, puede ser de esta manera, un gemelo monocigótico, miren. Lo malo es que cuando se conectan así y comparten en la misma placenta, puede aparecer un síndrome que se llama síndrome de la transfusión intergeminal, o también llamado gemelos pigópagos. ¿Ya? Igual es pregunta de examen en teoría, en el examen final más que todo entra. A ver, ¿dudas que tengan hasta aquí, chicos?
Gemelos disigóticos, ¿cuántos óvulos se tuvieron que producir? 2. Espermatozoides. 2. 2, muy bien. ¿Ambos van a ser del mismo sexo? ¿Sí o no? No, serán un hombre y una mujer. Pueden ¿Eh? ser los dos. Muy bien, pueden ser los dos hombres o las dos mujeres, o pueden ser un hombre y una mujer, pero los dos nacen a la vez. Eso se llama gemelos disigóticos. Pueden tener su misma membrana, su misma placenta separada, o pueden estar unidas. En el gemelo monocigótico solamente un óvulo, un solo espermatozoide, forma 2 personas. Increíble, ¿no? ¿Cómo va a formar 2 personas? Un solo espermatozoide y un solo óvulo forman 2 personas. Esto se debe a que se duplica en la fase bicelular que hemos visto en la fase bicelular en el inicio de la primera semana. Hemos visto que había bicelular, la fase bicelular se puede volver de 4 en realidad. Y eso puede producir 2 placentas distintas, dos procesos distintos, pero son 2 personas, un solo óvulo, un solo espermatozoide, y tienen los mismos rasgos, tienen la misma cara, la misma pinta, la misma edad, el mismo grupo sanguíneo, incluso la misma mirada. Todos tienen igual. Lo único, la diferencia es la personalidad. ¿Listo? Y eso, en estos gemelos monocigóticos, pregunta de examen, es más frecuente que se den esto. Síndrome de la transfusión intergemelar. Es más frecuente. Miren, van a ver que en esos gemelos, uno más recibió más irrigación, más sangre que el otro. Este recibió más y este recibió menos, miren. Y pueden nacer así, uno chico, uno grande. Comúnmente es cuando comparten placenta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama esto? Feto papiracio. ¿Cómo se llama, chicos? Fetopapilacia. Muy bien. ¿Cuándo es un feto papiracio? Cuando un feto nació más pequeño porque recibió menor sangre que el otro. El otro recibió más sangre. Y por ende este va a ser de mayor tamaño y sin embargo este va a ser de menor tamaño. Uno recibió más sangre que el otro. Eso se llama... ¿Eso qué se llama? Fetopapilacia. Eso, feto papiracio, cuando es pequeñito y el otro es grande. ¿Listo? Ahora sí, esto puede suceder más que todo ¿en dónde? Gemelos monocigóticos. Muy bien, ahí puede, porque en este caso, exactamente, miren aquí, cuando comparten la misma placenta. Ahora esto de aquí. Esto aquí quiero que sepan, miren. ¿Cómo se llama cuando miren gemelos unidos? Pueden unirse estos dos gemelos. Como vimos, ¿no? El disigótico, monocigótico se pueden unir. Y cuando se unen sus pieles u órganos vitales entre ellos, entre su abdomen, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese término? Cuando se unen entre abdomen, miren, ahí se están uniendo. Toracópagos. ¿Cómo? Toracópagos. Toracópago, miren cómo comparten el mismo tórax, miren, la parte anterior del tórax, comparten ambos, se unen, miren. Eso se llama toracópago. Y cuando va de la parte de atrás, miren, de la médula espinal, cuando comparten ambos la columna, ¿cómo se denomina? Pigópago. ¿Ya? Se llama pigópago. Ahí no se puede ver bien, no puedo quitar esto bien. A ver. Ahí. Ya. No puedo quitar esto. Ya, ni modo. Y esto de aquí, cuando se unen, ambos están unidos por el cráneo, se llama craniópago. Muy bien. Esto es pregunta de examen, chicos. Igual entró en mi examen final. Craniópagos, cuando ambas cabezas están unidas, se denomina, decía. Craniópagos tenían que escribir. Estaba abierta la pregunta. Cuando ambos tórax están unidos, se llama toracópago. Miren, ahí está. Este sería un toracópago, ¿no? Normalmente ocurre en los gemelos monocigóticos. Bien. Parto al nacimiento.
Pregunta de examen. ¿Cuáles son los tres procesos, cuáles son las tres fases del parto? El primer paso, o la primera fase del parto, es el borramiento. Hay un adelgazamiento y acortamiento del cuello y una dilatación del cuello uterino. Se dilata el cuello uterino. En resumen, en la primera fase, que es la fase de borramiento, se dilata el cuello uterino. ¿Ya? El cuello uterino de la mamá se va a dilatar para que pueda sacar el feto. Segundo paso se llama nacimiento del feto. El tercer paso es la expulsión del feto y las membranas fetales. No se olviden que primero se rompe la membrana amniocoriónica, sale el bebé y recién sale la placenta. Ese es el orden que tienen que seguir siempre, chicos. ¿Ya? Primero se rompe la membrana amniocoriónica. Sale el bebé, líquido amniótico y todo, y recién sale la placenta. ¿Se entendió o no se entendió? Entonces, estos tres pasos, por favor. Borramiento, nacimiento del feto y expulsión del feto y las membranas fetales. Pregunta de examen, ¿ya? Ya que están, cómo se realizan, cuáles son sus fases, etcétera, etcétera. Se comprime, aumenta la presión intraabdominal, etcétera. Pero lo que yo quiero que ustedes me digan en su examen, que hay tres fases. El borramiento, me explican el por qué. Nacimiento del feto y la expulsión del feto y las membranas fetales. ¿Cómo se llama esta sustancia que rodea, mira, al bebé en el nacimiento? Sustancia amarillenta que cubre al bebé, mire, ¿cómo se llama? Gaseosa. Eso, vermis gaseosa. Y listo, chicos, gracias por su atención. Que Dios me los bendiga siempre en sus estudios. Ustedes saben, siempre cuenten con el Señor. Cuando ustedes estudien, siempre una oradita antes del examen, también siempre oren a Dios siempre, porque Él es el que nos dejó que nosotros estemos aquí, que yo esté dándole clases a ustedes, y gracias a ello también estoy en la carrera de medicina. La verdad, lo hago público eso, porque sin Él no hubiera estado aquí y no hubiera estado dándole clases.